vamos a tratar de entender cómo la salud se ha convertido en una piedra angular, o como podríamos llamarle, la piedra de tope de los gobiernos, y cómo es la salud la que nos ha llevado a esta catástrofe que estamos viviendo en Ecuador. A todos nos está claro que la catástrofe que vivimos en Ecuador no empezó con la pandemia, empezó con Lenín Moreno, pero Lenín Moreno, que fue un individuo con mala salud, un discapacitado, que llega a gobernar el país y que convierte a los discapacitados en partido político con 1.400.000 miembros que tienen la capacidad de poner gobernantes y de poner leyes a favor de los discapacitados y en perjuicio de los no discapacitados. Porque lo correcto era, ok, vamos a hacer leyes que favorezcan a todos los ecuatorianos, incluidos los discapacitados. Pero no fue así. Y este señor, que convirtió al poder político en botín, botín de los cargos públicos, botín de las becas, botín de los subsidios, botín de los carnets, botín de las compras públicas, botín de la infraestructura, de la construcción de infraestructura, todo era botín. Porque el señor Lenín Moreno era un ladrón disfrazado de político. Por eso convirtió a todo el país en botín. Los ladrones convierten en botín a todo lo que encuentran. Si ven un perro en la calle, pues ese es botín. Lo compran, lo roban, lo que sea. Si ven a un individuo, ven un celular andando en la calle con un individuo, ese es botín. Si ve Lenín Moreno, que era un ladrón, convirtió en botín a todo el país, a todo. Y no solamente, y fue tal que inclusive convirtió en botín a las Galápagos. Y se las entregó a los Estados Unidos, porque para poder gobernar hizo complicidad, fue compinche con el embajador Kirkpatrick de la embajada norteamericana para poder meternos a nosotros en la guerra del narcotráfico, una guerra en la que los ecuatorianos tenemos que pagar las armas, los uniformes, la comida, la preparación, el entrenamiento, los radares, los barcos y todo de nuestros soldados y policías. Y tenemos que pagar la comida, la estadía, las prisiones, las cárceles, los médicos, de todo de los presos que van a la cárcel. ¿Y quiénes son los presos que van a la cárcel? Los que quieren meter droga en los Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que defienden, los que capturan a esos que van a la cárcel? Los policías y soldados del ejército ecuatoriano. ¿Y cuál es el problema? El problema es que a Estados Unidos le interesa detener el narcotráfico. ¿Y por qué le interesa detener el narcotráfico? Porque esta pandemia ha producido un trastorno psiquiátrico y psicológico en ese país de dimensiones tremendas, y la gente comienza a consumir drogas, se ha hecho drogadicta, tiene una población drogadicta. Y esta población drogadicta en este momento paga mucho dinero por la cocaína, pero ahora también está pagando mucho dinero por el fentanilo y todos estos opiáceos. Y Estados Unidos
en lugar de resolver el problema de salud mental de su población, decide que va a impedir el tráfico de drogas. Ya lo vivió antes. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Estados Unidos tenía la población alcohólica más grande del mundo. Esta población alcohólica más grande del mundo era un problema porque era una población violenta, de colonos, de aventureros, de cowboys. Y esta población violenta tomaba mucho alcohol porque la cantina en los Estados Unidos se volvió el centro del pueblo. Entonces se les ocurrió a unas de esas mujeres que son de extrema derecha y que odian a todo lo que no sea, a todo lo que sea diversión, que debían prohibir el alcohol. Y entonces prohibieron el alcohol y fue catastrófico. Lo mismo le pasó a Gorbachev, se le ocurrió prohibir el alcohol a los rusos. Ustedes saben que en ese frío monstruoso de Rusia, el alcohol, el vodka, es como una Coca-Cola. Mientras aquí el calor nos sofoca y nosotros aliviamos el calor con una Coca-Cola, allá el frío los sofoca, los mata, los paraliza. Y la forma de vencer la parálisis es con vodka. Es una medicina, el vodka en Rusia. No es solamente una bebida, es una medicina que les ayuda a activar su cuerpo. Y se le ocurrió también hacer una ley seca. Esa ley seca significó el fin de la Unión Soviética. La ley seca de los Estados Unidos significó la crisis de 1928, la crisis de Wall Street, y se produjo una complicación con la crisis de Wall Street porque los desempleados, lo más barato que tenían no era comida, lo más barato que tenían era alcohol, y el alcohol era ilegal, y eso dio origen a la mafia, a los carteles italianos de la mafia italiana que se tomaron en Estados Unidos y llegaron a poner al presidente Kennedy, al presidente Nixon. Y entonces, ese mismo problema lo vivimos en Ecuador. Ahora, los carteles de la mafia de la cocaína, no le pagan a los sicarios, no le pagan a los que llevan la cocaína en los barcos, en las lanchas rápidas, en los mini submarinos, en las avionetas, en cash, en moneda, en dólar. ¿Por qué no le pagan en dólar? Porque los norteamericanos le siguen al dólar. Y cuando le siguen al dólar, están con el que tiene todos los dólares, que es el capo del cartel mafioso, y lo cogen, lo apercollan, lo llevan preso a los Estados Unidos, cuando no lo pueden dejar aquí mismo en América Latina. Y entonces, ¿qué hacen? Los mafiosos venden la cocaína, le pagan a los sicarios, a los transportistas, todos ellos, con cocaína mismo. Y entonces, para poder recuperar el dinero, esos sicarios tienen que vender la cocaína. Y para poder vender la cocaína tienen que crear territorios de consumo. ¿Y la tienen que vender en dónde? En la calle. ¿Y en dónde? En Ecuador. No la tienen que vender allí en Estados Unidos, porque allá en Estados Unidos los vendedores son los miembros del cartel de Juárez, del cartel de Sinaloa, del cartel de el que sea. Acá, en cambio, los que venden la cocaína son los pobres individuos que no tienen empleo, pues esas madres que necesitan llevar un bocado de comida. ¿Y qué? Van y le venden la cocaína. También le venden a los jóvenes, porque es baratísima. Ahora la H vale solo $1. Entonces, nos metemos en una camisa de 11 varas porque todo nuestro presupuesto se destina a para mantener presos
a mantener ejércitos, a mantener policías, a mantener periodistas, a mantener gente que hace campaña contra la droga, contra el tráfico y contra el consumo de drogas. Y el problema está en que si Estados Unidos legaliza la droga, como lo hizo con el alcohol, como lo hizo con la marihuana, este problema se elimina. Si Estados Unidos lo que tiene que hacer es educar a su población para enseñarle cuál es el riesgo del consumo de drogas. Desde niño, desde que nace, desde que tiene uso de razón, y antes de eso, desde que tiene 2, 3, 5 años, desde que comienza a hablar, ya le tienen que estar diciendo, y lo tienen que hacer por los medios de comunicación. Pero ha hecho todo lo contrario. Los tipos que son artistas de Hollywood son consumidores de droga. Los tipos que hacen rock and roll son consumidores de droga. Ahora hasta los deportistas, como el famoso ciclista norteamericano que ganó varias veces el Tour de Francia, consumidor de droga. Entonces, resulta que los hombres y los seres humanos felices en los Estados Unidos eran los consumidores de droga. Y entonces, los medios de comunicación se encargaron de enseñar a los norteamericanos a consumir drogas. Ahora esos mismos medios de comunicación, ese mismo país, esa misma escuelas, colegios y universidades deben hacer lo contrario. Enseñarles cuál es el riesgo que corren si consumen drogas. No les digo que les enseñen a seguir la religión, a tener miedo, sino que aprendan a calcular el riesgo. Señor, si usted consume droga, usted tiene el problema de que puede volverse adicto. Y el momento que usted se vuelva adicto, la plata no le va a alcanzar. La familia va a vivir un trastorno. Va a poder ser fácil víctima de todo, del tráfico humano, de la prostitución, de todo. Va a poder ser víctima de engaños, de robos, porque usted no es un individuo consciente, está en la calle, está botado, expuesto, sin defensas, tonto, bruto. Entonces, ese es el riesgo de consumir drogas. Y entonces hemos visto que pasamos de la epidemia del COVID a la epidemia que estamos viviendo ahora de la violencia. Y esta epidemia de la violencia que estamos viviendo en Ecuador se produce, como les vuelvo a decir, porque simplemente Estados Unidos es el que y Europa son consumidores de droga que pagan demasiado. Usted póngase a pensar que si usted llega a meter 1 kilo de cocaína en Europa a $40,000 por kilo, eso significa que usted ganó lo que un trabajador ecuatoriano gana en 10 años. Y si logra meter 20, lo que un trabajador ganó en 20 años, y si logra meter 3 kilos de cocaína a los Estados Unidos, lo que un trabajador ecuatoriano gana en 30 años. Y con eso, él pagando desde el día que metió el primer kilo de cocaína, los 3 primeros kilos de cocaína, y durante los 30 años en que se gastó esa plata, él ya tiene afiliación al seguro y su jubilación está pagada. Imagínense. Y solo necesitó un día para ir y meter la cocaína en Europa. Solo un día. Nada más. Por eso, esos ecuatorianos que se meten heroicamente en mini submarinos y se cruzan el Atlántico para llegar a España con cocaína, dicen, sí, me juego en un día, pero vivo todo el resto de mi vida con todo lo que necesito. No necesito trabajar, no necesito jefes, no necesito nada, solo un día de fortuna. Eso
es lo que nos atormenta a los ecuatorianos. Eso es lo que nos atormenta a los ecuatorianos, que mientras aquí no tenemos empleo, no tenemos trabajo, no tenemos cómo llevar una medicina, una comida, un bocadito al niño recién nacido, al viejo que está enfermo, a la mujer, al marido que está también enfermo. Allá, con un solo día de aventura, metiéndose y atreviéndose a cruzar la frontera de los Estados Unidos con un paquetito de droga, vea, usted se arriesga a cruzar un día la frontera con 3 kilos de cocaína, la frontera de Estados Unidos, y usted no vende esa droga y se regresa a Ecuador y tiene 10 años garantizados de vivir panza al cielo sin necesidad de trabajar. Ese es el problema que tenemos. Y es así como se ha creado esta epidemia de la violencia que estamos viviendo. Porque se quiere impedir la venta de droga a los jóvenes, a los niños, a las personas. Y mientras más se quiere impedir la venta de droga, más sube el precio de la droga. Y más son las ganancias. Y entonces inclusive ya se eliminó el cartel del consumo mínimo ahora esta semana, que tenía Correa. Bueno, estas cantidades de droga, si la gente tiene esta cantidad de droga no hay problema, pero ahora ya se eliminó. Ahora ya, si le encuentran a usted, si un hijo de puta le paga a un policía para que usted no le joda más a su hija, y ese policía corre, lo encuentra a usted en la esquina y le mete un paquete de marihuana o un paquete de cocaína en el bolsillo, usted va a la cárcel. Iba a la cárcel porque el taita, que no quería que usted tenga esa novia, a su hija, le hizo esa jugada. Y eso se hace también con los enemigos. Ese tipo es del partido político contrario. Vea, señor policía, en la esquina usted me le mete este paquetito y lo mandamos a la cárcel. Y además le acabamos su vida política porque le decimos que es un consumidor. Ese es el negocio. Eso siempre fue, eso existía en Ecuador. Así fue. Y fue la razón por la que Rafael Correa hizo esas tablas. Ahora, usted y yo, cualquiera, basta con que un policía le coja y le diga, se va a la cárcel. Usted le diga, ¿pero por qué? Si no he hecho nada. Sí, pero me jodes. Y ya, hacen el parte que le encontró policía, que le encontró cocaína. Se acabó el problema. Usted está preso. Eso es lo que estamos viviendo en Ecuador. Que esta bendita guerra al narcotráfico nos está costando demasiado. Nos está costando dinero, nos está costando muertos, nos está costando muchachos, nos está acabando con la juventud. Las guerras, señores, las guerras en toda la historia humana no han terminado con los enemigos. Las guerras en la historia humana han terminado con los jóvenes. Y nosotros estamos viviendo la guerra del narcotráfico y lo que estamos haciendo es terminando con nuestros propios jóvenes. Muchas gracias.